Listo. Buenas noches, chicos. El día de hoy vamos a hablar sobre las taquiarritmias. ¿Ya? Para iniciar y empezar a conocer este tipo de arritmias que tienen una velocidad mayor de 100 latidos por minuto, debemos conocer el mecanismo de formación de ellas. Existen muchos mecanismos, pero los tres más importantes van a ser los que vamos a analizar en este momento. El primero es simplemente ocurre una taquicardia o una taquiarritmia por aumento de automatismo. ¿Ya? Es decir, hay un estímulo, ya sea interno, externo, que hace que los elementos del sistema de conducción tengan un mayor automatismo, mayor fuerza de conducción del impulso nervioso, y eso es todo. Como por ejemplo, estímulo interno sería aumento de las hormonas tiroideas, ¿ya? Y o puede ser aumento de las catecolaminas en un feocromocitoma, por decirlo así, ¿ya? Un estímulo externo vendría a ser al realizar actividad física, ¿ya? O nos dan un susto, o estamos preocupados, algo que hace que el corazón se nos haga, o simplemente vemos a la persona que nos gusta, ¿ya? Eso es aumento de tomatismo, ya sea por estímulo, estímulo interno o estímulo externo, ¿ya? Listo. El segundo mecanismo es por actividad desencadenada. Esto lo van a ver en los libros como trigger. Y básicamente es igual a decir que hay focos ectópicos. ¿Qué quiere decir focos ectópicos? Focos que no deberían estar ahí dando impulso nervioso, sino que son anómalos, como por ejemplo una arritmia por marcapasos migratorio, una fibrilación auricular, un flúter, ¿ya? Esos son arritmias o extrasístoles, simplemente extrasístoles. Y el tercer mecanismo es el de la reentrada. Me equivoqué acá, ¿cómo se llama? En actividades encadenadas mencioné el flúter. Ya, ahí es más, el flúter es más de reentrada. Ya lo vamos a ver. Sí puede ser actividad desencadenada, pero ese de ahí entra más aquí, en la reentrada. ¿Qué arritmias tenemos en este tipo? Tenemos el flúter, que está acá de verde, tenemos la taquicardia intranodal, que está de azul, y tenemos la taquicardia ventricular por una secuela de isquemia. ¿Sí? Ahí vemos la cicatriz. Perfecto. Una vez que ya sabemos cómo se crean las arritmias de tipo rápidas, podemos avanzar la siguiente ocasión, que va a ser dependiendo el sitio o la estructura anatómica en donde se encuentra. Las podemos dividir en dos grandes subgrupos, ¿ya? Así como las bradiarritmias las dividíamos en sinusales, nodales y ventriculares o isianas, acá las tenemos por encima del nodo AV o de las DIs, por encima de las DIs tenemos las taquicardias supraventriculares, mientras que por debajo de la bifurcación de las DIs tenemos la taquicardia ventricular, ¿ya? Las taquicardias supraventriculares se van a caracterizar por la eh, presencia de un complejo QRS estrecho. ¿Qué quiere decir? Que el complejo QRS mide menos de 0,12 segundos, mientras que las taquicardias ventriculares van a tener la presencia de un QRS ancho, que quiere decir mayor de 0,12 segundos, ¿ya? Analicemos el electrocardiograma. Este de aquí tiene una frecuencia mayor de 100 latidos, por tanto es una taquiarritmia. Si observamos el complejo QRS, es estrecho, por tanto esta es una taquicardia supraventricular. Mientras que la de la derecha también es una taquicardia,
porque tiene mayor de 100 latidos por minuto, pero tiene complejos QRS anchos, por tanto es una taquicardia ventricular. ¿Qué les puedo yo hacer énfasis? Es que ustedes observen lo que yo les estoy poniendo en la imagen, ¿ya? Está equivocado decir que una taquicardia supraventricular es todo lo que esté por encima del nodo AV o todo lo que esté por encima de las aurículas, y eso no es real. Ya, el elemento que diferencia o que divide realmente las taquiarritmias es la bifurcación de las DI. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros tenemos una taquiarritmia generada aquí en el ASDI, va a ser también también la vamos a considerar con complejo QRS estrecho, ¿ya? Porque las DIs, todo lo que genera las DIs, el tronco de las DIs es QRS estrecho. Las ramas, eso es QRS ancho, ¿ya? Creo que eso yo les expliqué la clase pasada cuando mencionamos algo de cómo son los complejos QRS en un bloqueo de tercer grado, en donde Álvaro me preguntó eso y yo les dije que depende. Si el foco que genera el ritmo ventricular es isquiano, es del tronco, el QRS es estrecho, pero si es como se llama de las de las ramas, es QRS ancho. Listo. Ya sabemos, las taquicardias se dividen por la estructura anatómica. Ahora vamos a ver qué quiere decir eso de QRS ancho. Aquí vemos. Esta es una taquicardia y la de abajo también es una taquicardia. Ambas son taquicardias por tener mayor de 100 latidos por minuto, pero la de arriba la podemos considerar como una taquicardia supra por simplemente tener el complejo QRS estrechito. Mire, tienen como dos cuadritos, mientras que la de abajo puedo decir taquicardia ventricular porque tiene mayor de 3 cuadritos chiquitos, es ancho. Si observan la diapositiva anterior, donde dice estrecho, he puesto un asterisco y hay una explicación de por qué les he puesto un asterisco. Esas se las hago acá. Cuando nosotros veamos un QRS estrecho, siempre vamos a pensar en una taquicardia supraventricular. Y cuando veamos un QRS ancho, siempre vamos a pensar una taquicardia ventricular. Pero ahora, no toda taquicardia con QRS ancho va a ser taquicardia ventricular. ¿Por qué? Porque las taquisupras especiales tienen complejo QRS ancho, que ya vamos a ver cuáles son algunas de esas taquisupras especiales, que a pesar de ser supras ventriculares, tienen el complejo mayor de 3 cuadritos chiquitos. Pero ahí viene la idea. Ustedes van a tratar, esta diapositiva es interesante porque así como se las estoy enseñando, ustedes van a dar el tratamiento al paciente. Toda taquiarritmia con QRS estrecho la van a tratar como supra y toda arritmia de taquicárdica mayor de 0,12, los cuadritos, el complejo QRS lo van a tratar como taquicardia ventricular. Luego de que solucionan el problema al paciente, se pueden poner académicos y que vamos a ver si son esas taquisupras especiales. Pero eso luego de que ya el problema haya pasado, luego de que el paciente ya se encuentre al menos fuera de peligro, ya, porque algunas de estas taquisupras, sobre todo, ponen mucha inestabilidad hemodinámica en el paciente. Si ustedes están en un triaje en un hospital, espero que no vayan en contra de lo que yo voy a decir, pero las que más llegan a la emergencia son las taquisupras. Esas son las que te llegan a la emergencia. Mientras que las taquiventricular yo las he visto más estando en el hospital, ya estando ingresadas. Esa es mi experiencia. Quizás ustedes tengan una experiencia similar o diferente, pero la idea es que las taquisupras son de cuidado. El otro, la regularidad. Regularidad. Aquí viene lo que les dije desde la primera clase. Siempre hay que ver si los latidos son asincrónicos o si los latidos son sincrónicos.
porque ese también es otro criterio para poder enseñarles o diferenciarles, ¿ya? Por ejemplo, la de arriba, tenemos una regular, ¿sí? Mientras que las dos de abajo son irregulares. Pero si ustedes se ponen a observar un poquito, la de aquí, la de azul, es una arritmia irregularmente irregular, porque no hay patrón. No hay patrón en esos intervalos de RR. Mientras que la de abajo, la de color verde, sí hay un patrón. Por tanto, la de arriba es irregularmente irregular, mientras que la de abajo es regularmente irregular. Y con decir esas dos palabritas yo ya sé, la de arriba es una fibrilación auricular, mientras que la de abajo es un flúter auricular con bloqueo V variable. Eso es todo. Eso lo vamos a ver más adelante. Listo. Otro criterio. Ya saben situación anatómica, ya saben cómo, dependiendo de los complejos QRS, ya saben la regularidad. Ahora, hay un patrón muy importante a la hora de tratarlos. Yo debo saber o tener la sospecha de si la arritmia que tiene mi paciente es una arritmia independiente del nodo V o es dependiente del nodo V. ¿Por qué? Porque todos mis esfuerzos, todo lo que yo haga para parar al nodo V va a cesar a las taquicardias dependientes del nodo V. Mientras que podrían disminuir un poco la velocidad, mejorar un poco al paciente, pero que las termine como que no, ¿ya? Entonces sí es importante. Y ahí vamos a mencionar. Las independientes del nodo que ustedes deben saber son solo 4, ¿ya? Tenemos en primer lugar la taquicardia sinusal. Obviamente, al decir sinusal, va a ser independiente del nodo V. Taquicardia auricular es obviamente independiente porque está en la aurícula. El flúter o aleteo auricular obviamente también va a ser independiente del nodo V. Y la fibrilación auricular obviamente también va a ser independiente del nodo V. Entonces, ¿qué quiero decirle? Que todas las arritmias que nacen por arribita del nodo AV van a ser independientes. Y a estas van a tener un comportamiento clínico diferente y van a cesar de manera diferente en cuanto al tratamiento. Mientras que la dependiente del nodo AV, las que ustedes deben saber, son dos: reentrada intranodal y reentrada por vía accesoria. Esos son todos. ¿Sí? Esos son todos. Kevin, una pregunta. Dime. El trin llega a entrar a dependiente con nodo AB, ¿cierto? Mande el trin, ¿qué pasa? El trin Sí. entra como dependiente del nodo AB. Ya, gracias. El trin es la taquicardia de reentrada del nodo AV. Sí, el trin, ahí está. Taquicardia de reentrada del nodo AV o taquicardia intranodal. Ah, eso no entendía. No sabía si trin. era lo mismo el trin intranodal con el AV. Allá. Sí, claro. Taquicardia de reentrada intranodal. ¿Ya? Intranodal. Ya, porque la taquicardia de reentrada por vía accesoria tiene un nombre complicado que se llama taquicardia de reentrada AV, TRAP, mientras que la otra se llama TRIN. TRIN y TRAP. La TRAF, cuidado. Aquí no menciona el nodo AV, sino que menciona que es aurículo ventricular. Por eso pongo aquí al lado. Reentrada por vía accesoria es TRAF, mientras que reentrada intranodal es la TRIN, ¿ya? TRIN o reentrada intranodal. Son dependientes del nodo AV. Bueno, excelente. Vamos con otra diapo. Mecanismo de taquicardia y pista. Yo les dije que las taquicardias van a, dependiendo si son dependientes o independientes, van a comportarse de manera diferente, ¿ya? Entonces ustedes deben tener ciertas pistas para identificarlas. Por ejemplo, ¿y cuáles son los criterios? Van a tener comienzo, finalización, el ritmo, la duración y el patrón. Las taquicardias dependientes, esas 4 que vimos por encima del nodo V, van a empezar con una manera brusca. Perdón, las dependientes del nodo V, que son las 2, aquí les voy a poner la TRIN y la TRAF. ¿Ya?
La de reentrada intranodal y la de reentrada auriculoventricular. Esas dos van a tener un comportamiento brusco de inicio, es decir, van a venir rapidísimas. Mientras que las taquicardias independientes del nodo AV van a ser las 4 que vimos: fibrilación auricular, flúter auricular, taquicardia auricular y taquicardia sinusal. Van a tener un comportamiento de aceleración gradual. Es decir, van a ir de poquito en poquito subiendo la intensidad de la taquicardia hasta que ya se quede en su frecuencia establecida. ¿Cómo se llama ese fenómeno? Eso se conoce como fenómeno de calentamiento. Listo. Las taquicardias dependientes del nodo V van a finalizar así mismo como llegaron, de manera brusca. El paciente las tenía 10, 15 segundos o 30 minutos y de repente ya no las tiene. Eso es brusco. Mientras que las taquicardias independientes van a tener un comportamiento más de desaceleración lenta. Ellos demoraron en establecerse la taquicardia y asimismo van a demorarse en desaparecer. ¿Cómo se denomina esas? Se denominan como fenómeno de enfriamiento. ¿Ya? Entonces, cuando el paciente te dice esas dos cositas, esos dos detalles, tú ya más o menos la vas ubicando. ¿En cuáles son? El ritmo. Las dependientes del nodo V siempre son regulares. Mientras que las taquicardias independientes pueden ser regulares o irregulares. ¿Ya? Pueden ser. ¿Por qué? ¿Por qué regulares e irregulares? Sobre todo las irregulares son las que dependen de focos ectópicos, mientras que las regulares son las que dependen del sistema de conducción. Ya, por ejemplo, de las 4 que les mencioné, ¿cuáles son las regulares? La taquicardia sinusal, porque depende de quién, de un sistema, de un elemento del sistema de conducción. Mientras que la fibrilación auricular, el flúter auricular, la taquicardia auricular pueden ser como que regulares o irregulares, ¿ya? Vamos a ver las excepciones. Entonces, eso no te ayuda mucho. El ritmo como que no. Pero las dos primeras sí. Y la última es el patrón o la duración. La taquicardia dependiente del nodo V son sostenidas. Es decir, te duran 10 segundos, pero te duran 10 segundos. ¿Ya? Y se va. O te dura 3 horas y se quedan las 3 horas. En cambio, la taquicardia independiente del nodo V te pueden durar 5 segundos, se van, 5 segundos vuelven, se van por 3 minutos y luego otra vez 1 minuto y así. Son en salvas. Este patrón tampoco te ayuda mucho. Así que lo más importante son las dos de aquí. ¿Ok? Si no tienen ninguna pregunta, avanzamos. Ya, la idea era hacerlo en forma de algoritmo, pero como es una tablet, la tablet no deja presentar PowerPoint, así que tuve que convertirlo a PDF y en PDF me salen así, todas abiertas, todas de una. Pero bueno, vamos a hacer el esfuerzo para ir explicando. Cuando yo tengo una taquicardia, es decir, el paciente viene de emergencia, doctor, estoy con palpitaciones, que es la clínica más a menudo con la que te llega, es decir, en su electrocardiograma le encontramos que tiene 100 latidos por encima. ¿Ya? Entonces, debemos nosotros la primera pregunta que hacernos es si está el paciente estable o no. ¿A qué le llamamos estabilidad hemodinámica? Bueno, en realidad es más fácil decir cuándo el paciente está inestable, porque si no tiene eso, el paciente está estable, ¿ya? Está inestable hemodinámicamente cuando el paciente tiene disminución de la presión arterial. Cuando el paciente tiene disminución del sensorio. Cuando el paciente tiene disminución de la saturación. Cuando el paciente tiene síncope. Cuando el paciente tiene angina. ¿Sí? Cuando el paciente tiene disnea súbita. Que puede ir acompañado o no de la saturación disminuida. ¿Ya?
Si el paciente no tiene esos, es porque está estable, ¿ya? Cuando está con la respuesta de estabilidad negativa, es decir, no es tan estable, solamente hay un tratamiento que hacer y es cardioversión eléctrica, urgente. Hay que chocarlo, hay que sedarlo primero un poco y de ahí hay que mandarle la descarga para revertir eso. Siempre hay que revertir, porque ahorita la taquiarritmia es la que le está provocando la inestabilidad al paciente y lo puede matar. Entonces, si mi paciente está estable, es decir, te habla, doctor, 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 yo siento palpitaciones, se me sale por el cuello, pero está bien, está consciente, orientado en tiempo-espacio, no hay dolor, nunca no se ha desmayado, respira bien, poco agitado, pero está bien. Entonces podemos pensar, podemos ponernos a jugar a ser médicos, ¿ya? Y a ser, ¿cómo se llama? Académicos. La siguiente pregunta que debo hacer es si el RR es regular, si los latidos son sincrónicos. Si mi paciente tiene latidos irregulares o latidos asincrónicos, yo voy a tener como primer diferencial en mi cabecita es la fibrilación auricular. Vamos a ir viendo alguno que otro, ¿ya? Pero ahorita, en la entrada de la emergencia, es la fibrilación auricular la primera causa a nivel mundial del RR, irregular, ¿ya? Si la respuesta es que el RR está regular, tenemos que preguntarnos, ¿cómo está el complejo QRS? Si el complejo QRS está ancho, ya les dije yo, eso es una taquicardia ventricular y así lo vamos a tratar. No hay que negociar en la emergencia, no hay que negociar. Si el complejo QRS está estrecho, es decir, mide menos de 0,12 segundos, hay que hacernos una tercera pregunta. ¿Yo ya sé lo que es o no? ¿Y por qué pregunto y yo ya sé lo que es? Porque hay algunos datos o criterios que te van a decir, ah, eso es un flúter. Ah, eso es, ahí es una taquicardia intranodal, una TRIN. Oh, eso sí, mira, ahí está la P, está bonita, es una taquicardia sinusal. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿yo sé lo que hay o no? Si yo sé lo que es, pues bueno, lo trato con el tratamiento adecuado de esa ritmo. Si no, si yo no sé qué es, puedo utilizar las maniobras de bloqueos del nodo AV. Y las maniobras del bloqueo AV te pueden servir para dos cosas. Para o bien la acabas, la arritmia, es decir, la paras, la terminas, es decir, como terapéutica o tratamiento, o simplemente la disminuyes la velocidad del ataque de arritmia y te deja ver mucho más espaciado los detalles que te puedan orientar a cuál es la arritmia que tiene el paciente en este momento. Por ejemplo, vamos a ver una. La idea era hacerlo en algoritmo, pero sale todo ya graficado. Este es un paciente en la emergencia, obviamente está estable. ¿Por qué? Porque si estuviera inestable, habría que cardiovertir. Entonces, como la idea es aprender, vamos a hacer de que nuestros pacientes están estables, muy bien estables, por lo tanto, pensemos. ¿Cómo está el complejo RR? ¿Está regular, sí o no? No, está irregular. Perfecto. Como está irregular, en nuestra cabeza solo puede estar la fibrilación auricular. Al final de la clase van a estar 3 diagnósticos más, 2 diagnósticos más, perdón, pero el primerito aquí les presento la arritmia más frecuente luego del ritmo sinusal. Aquí no sé por qué puse esa F. Esa. La más frecuente. Listo. Entonces, ¿esto qué es? Esto es una fibrilación auricular. ¿A qué le llamo regular o irregular? Si se dan cuenta, aquí hay espacios pequeños, aquí hay espacios más grandes. Entonces, es diferente entre sí. Ya, aquí hay pequeños, aquí hay más grande, aquí hay pequeños, acá hay un poquito más grande. Entonces, es irregular. Eso es una F, ¿ah? Vamos a ver otrito. Acá, ¿qué dicen ustedes? ¿Es un ataque arritmia inestable? No, está estable.
por eso lo estamos analizando. Siguiente pregunta, ¿es regular o irregular el complejo QRS? Es irregular igualmente. Irregular. Entonces, en nuestra cabeza solo puede estar fibrilación auricular. Perfecto. ¿Por qué? Si se dan cuenta, aquí está más grande que acá y acá está más pequeño que acá. ¿Sí? Hay mucha asincronía entre latidos. Luego vamos a ver los criterios para poder decir y estar casi 100% seguro de que es una fibrilación auricular. Ahorita solo le decimos así al breve modo porque así debería ser en la emergencia. Si en la emergencia vemos una taquiarritmia irregular, tratamos como FA. Seguimos. ¿Estable? Sí. Pensemos. ¿Regular el complejo QRS? Sí o no. No. ¿Ya? Está irregular. Aquí hay chiquito. Déjeme poner. Aquí hay chiquito. Acá hay más grandes. Chiquitos. Más grandes. ¿Ya? Entonces está irregular. Por tanto, también es una fibrilación auricular. Ese de ahí. ¿Regular o irregular? Irregular. Por tanto, tiene chiquitos y más grandes. Chiquitos, más grandes. Chiquitos, chiquitos, más grandes. ¿Ya? Entonces también esta de aquí es una fibrilación auricular. Este de aquí. ¿Regular o irregular? Irregular. Irregular. Por tanto, es una FA. También se acabó. Vamos a ver. Grande, pequeño, mediano, grande, pequeño. Tiene muchos. Medianos, grandes, pequeños. ¿Okay? Tiene diferentes tamaños. Por tanto, esta es una FA, no hay otra. Vamos a ver un poquito más de la fibrilación auricular. Ya saben ustedes que solo le diagnostican por ser irregular, pero ¿qué más tiene la fibrilación y qué representa? La fibrilación auricular es la presencia o la aparición de diversos focos ectópicos en la aurícula, que cada uno de ellos se despolariza como le da la gana. Se despolariza de manera caótica, haciendo que la aurícula tenga una despolarización ineficiente y por tanto no tengan realmente una contracción auricular completa. Son muchos focos ectópicos chiquitos que van cada uno tratando de despolarizarse, pero solo se despolariza alrededor de su eje, alrededor de su sitio. No despolariza toda la aurícula, sino esas pequeñas áreas. Por eso se dice que la fibrilación auricular es un circuito de micro reentrada. Micro reentrada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque así es como viaja el impulso nervioso, alrededor de su eje, alrededor de su eje. ¿Por qué es irregular? Porque no todos estos focos ectópicos van a llegar hacia el ventrículo, van a llegar uno que otro. Ya, entonces vamos a tener diferentes distancias entre una contracción ventricular y otra contracción. ¿Ya? Entonces es el foco ectópico que pueda llegar al nodo AV y de ahí llegar al ventrículo. Por eso los criterios de la fibrilación auricular son netamente dos. Son solo dos. La primera es que sea irregularmente irregular. Y la segunda es que no haya onda P. ¿Por qué no hay onda P, chicos? Porque no hay una despolarización completa de la aurícula. Solamente es un pedacito de la aurícula que se despolariza. Entonces eso no va a generar onda P. ¿Qué es lo que puede generar esas pequeñitas despolarizaciones? La presencia, y lo voy a poner en asterisco, de vibraciones en la línea de la base llamadas onda F menores. Pero este de aquí no es
criterio diagnóstico, porque pueden estar o pueden no estarlas, por la velocidad con la que se despolariza, con la velocidad que van esos focos ectópicos. Son tan rápidos y de bajo voltaje que el aparato no los capta. Por eso a veces ustedes tienen una línea isoeléctrica, pero irregularmente irregular. Ejemplo. Esta es una FA. ¿Por qué? Porque no tiene onda P, no hay onda P, y está irregularmente irregular. Por tanto, es FA, se acabó. Solo los dos criterios. ¿Ya? Hay veces en donde, además de no tener onda P, además de ser irregularmente irregular, tiene la presencia de las vibraciones de la línea de la base, como ven acá. Como las ven acá. Sobre todo se ven en cara inferior y en B1 y o B2. ¿Ya? Pero ese es un tercer criterio que te va a dar mucha más certeza, seguridad de que estamos ante una fibrilación. Pero eso no quiere decir que siempre debe haber. No. Los dos criterios que nomás debemos buscar es la irregularidad y la ausencia de onda P. Entonces veamos alguna de las anteriores. Ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Por ejemplo, acá. ¿Es fibrilación auricular? Sí, porque tiene irregularidad y además no hay onda P. No hay onda P. ¿Ya? Y se dan cuenta que hay veces que en donde no hay ni siquiera vibraciones, está todito, solamente está isoeléctrico. Ya, eso quiere decir que no es un criterio definitorio, la presencia de ondas F. Vamos a verlo de acá. Exactamente lo mismo. No hay P, está irregularmente irregular. Quizás por aquí veo un poquito de vibración, pero más me parece que sea una interferencia. Ya, observemos acá. No hay vibraciones de la línea base. ¿Y va a dejar de ser fibrilación? No, es fibrilación, porque tiene solamente los dos criterios que le mencioné como principal. Veamos acá. Acá sí están los tres. Porque además de tener las vibraciones de la línea de la base, que también la podemos ver acá en D2, tiene ausencia de onda P y es irregularmente irregular. Veamos acá. Lo mismo, acá hay menos vibraciones, pero es irregular y no hay onda P. No hay onda P. No hay onda P. Por tanto, eso es esa es fibrilación auricular. Ah, ya. Veamos acá. Acá sí veo vibraciones de la línea de la base. Sobre todo, las podemos ver en B1, pero más me gustan las de acá. No hay ondas P y además hay irregularidad del complejo QRS. Es FA. Listo, analicemos ahora la siguiente arritmia. ¿Está estable? Por supuesto que sí, porque si no, no estuviéramos ahorita, estuviera sedado. ¿Es regular o irregular el complejo QRS? Es regular. Es regular. Por tanto, no puede ser fibrilación auricular desde ya. Hay que seguir buscando. ¿El complejo QRS cómo está? ¿Ancho o está estrecho? Analicemos. Está estrecho. Como está estrecho, hay una siguiente pregunta que debemos hacernos. ¿Sé lo que es o no es? Quizás alguno, porque ya tuvieron este tipo de eventos en una emergencia, ya saben qué arritmia es esta, ¿ya? Pero si recién están empezando, no hay problema. Si no sé lo que es, no pasa nada, bloqueen al nodo AV. Bloqueen al nodo AV, que eso va a hacer que se enlentezca un poco la frecuencia cardíaca y te deje ver con mucha más notoriedad lo que es, ¿ya? O puede ser que te te pare la arritmia, ¿ya? Entonces, listo. Si no sé qué es, vamos a bloquear al nodo AV. Ouch. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a ver por qué se me pasó por ahí.
Ya mismo regresamos a esa de allá, ¿ya? Esta era la diapositiva que venía. ¿Cuáles son las maniobras que bloquean al nodo AV? Podemos tener maniobras vagales o fármacos que van a bloquear al nodo. Entre las maniobras vagales hay full, pero las más comunes son hacer el masaje carotidio, que va a consistir en hacer un masaje a la bifurcación de la arteria carótida y alrededor de 5 o 10 segundos, creo que a veces se necesita un poquito más, para poder enlentecer la frecuencia cardíaca. Pero ahora, esto de aquí, siempre antes de hacerlo, deben revisar que el paciente no tenga un soplo carotidio, porque si tiene un soplo carotidio por placa de ateroma, especialmente en los adultos mayores, si tiene una placa, la puedes desprender y provocarles un ictus. Esa es una contraindicación para hacer masaje carotidio. ¿Cuáles hay otros que van bien? Por ejemplo, este de aquí me ha funcionado full. En la rural me funcionó. Este de aquí es meter al paciente en agua con hielo, pero no simplemente agua helada. Es hielo, literalmente tienen que poner hielo para que se pare la taquicardia. ¿Cuál es otra que deben conocer? La maniobra de Valsalva, en donde el paciente le tapan la nariz, le piden que inspire y que expire, pero que no bote el aire. ¿Por qué no va a botar el aire? Porque está tapada la nariz y la boca, ¿sí? La nariz y la boca. Eso va a generar un reflejo de inhibición hacia el nodo AV y la va a parar o la va a detener un poquito. Ahí hay otras maniobras, como por ejemplo la maniobra de Valsalva modificada, en la que consiste, tienen que ponerle que sople el émbolo de una inyección y luego lo volteas, pero ya eso cada quien hace la que se sienta más cómodo. Por ejemplo, a mí nunca me ha funcionado la de la maniobra Valsalva. También nunca me ha funcionado a mí la del masaje carotidio. Pero la que sí me ha funcionado a mí es ponerle hielo al paciente. La cabeza en hielo. Entre los fármacos que podemos utilizar van a haber dos. Pero aquí yo no he visto el segundo, solo he visto el primero, que es la adenosina. La adenosina intravenosa. De ahí el otro que se puede utilizar es el ATP. Ya, pero... A ver, el ATP. Sí. ATP. ATP. Sí, creo que ATP. Pero el ATP es trifosfato de adenosina. ¿Verdad, no? ATP. Sí, sí. ¿Por qué será que existe ese medicamento también? ¿Qué recomendaciones deben tener con la adenosina? Algunas. La primera es que siempre te va a provocar asistolia por unos segundos, ¿ya? Es decir, el paciente va a tener un ritmo así por algunos segundos hasta que haga efecto. Si hace efecto, te va a provocar eso. Te va a provocar asistolia, bloqueos AV, porque está enlenteciendo al nodo AV, ¿ya? Si no te hace efecto, no te hace nada. No, nada, absolutamente nada. Sigue la ritmo. ¿Qué más deben saber? Que su efecto es rápido, por ende tienen que mandarlo con una velocidad asombrosa. La LICEN envía la adenosina y aparte envía un bolo de cloruro de sodio para tratar de que la adenosina vaya rápido al torrente sanguíneo. ¿Sí? Si no, se pierde el efecto. ¿Qué más? Este medicamento sí pueden utilizarlo en las mujeres embarazadas porque es una sustancia que nosotros tenemos en el cuerpo, la adenosina. Listo. Aquí les voy a poner un ejemplo de lo que sucedió. Este paciente tiene una taquicardia, ¿no? Porque tiene una frecuencia cardíaca mayor de 100 latidos por minuto. Complejo QRS estrecho o ancho. ¿Es regular o irregular? Regular. Perfecto. Regular. QRS estrecho o ancho. Es estrecho. Muy bien. ¿Sé lo que es o no? Ya, hágame cuenta que yo no sé qué sea eso. Ni idea, porque no hay nada. Solamente complejo QRS muy estrecho. Ya, muy estrechos entre sí que no me dejan ver absolutamente nada. Entonces, no importa. Bloqueemos. Le pusimos adenosina o alguna maniobra y miren lo que pasó. Hubo un periodo de asistolia y comenzó a ver algo. ¿Sí? Comenzó a ver un
latido lento, latido lento, latido lento, ¿ya? Pero ¿qué pasó? Esta arritmia, si se dan cuenta, ¿qué tiene de base? Cuando la adenosina trató de terminarla, ¿qué mostró? ¿Qué mostró? Yo les enseñé. Una onda delta. Perfecto. Este de aquí es un Wolff Parkinson White, que se acuerdan que yo les dije que en taquicardia te puede hacer Era una una con taquicardia QRS estrecho, ortodrómica. que se llama, correcto, una con QRS estrecho que se llama ortodrómica y una con QRS ancho que se llama antidrómica. ¿Ya? Este de aquí es uno de los casos que yo les dije, el paciente te puede llegar a la emergencia y tú no sabías o el paciente no puede hablar y decirte yo soy Paul Parkinson White. Entonces, tú lo tratas como un complejo QRS estrecho y le pones adenosina o masajes y luego cuando ya se detuvo, el paciente te hace el patrón de Wolff Parkinson White. Pero ¿qué pasó? Esta de aquí es muy interesante porque la arritmia como que intentó parar y luego ¿qué pasó? Volvió. Si se dan cuenta que volvió. ¿Y ahora qué hizo? Hizo una taquicardia antidrómica. El Wolff Parkinson es tan fenomenal. Te puede hacer las dos, porque la mayor cantidad de vías que tiene el ser humano son bidireccionales. Entonces te pueden dar, un mismo paciente te puede hacer los dos tipos de taquiarritmia. ¿Ya? ¿Y por qué no paró? ¿Por qué no paró? Ya, en realidad sí paró la taquiarritmia. Si se dan cuenta que sí la paró, porque acá, ¿cuánto ya está? Está en latido normal, está en frecuencia cardíaca normal y con su patrón de Wolff Parkinson. Pero luego de unos segundos, otra vez volvió y ya sería una segunda taquicardia. Por eso siempre hay que ablacionar al Wolff Parkinson White. Es muy raro, te lo juro, es muy raro que el Wolff Parkinson White puchica, te reaccione a medicamentos. Hay que ablacionar eso de ahí. Vamos a ver la siguiente taquicardia. Lo mismo. ¿Cómo está esta taquicardia? ¿Irregular o regular? Irregular. Ya, pero cuidado Ángel, acá no hay taquicardia, acá no hay taquicardia, acá no hay taquicardia, acá no hay taquicardia, acá no hay taquicardia. La taquicardia solamente es este pedazo, entonces analicemos cómo está este pedazo. Está regular. Ya, perfecto, está, no, oye, eso está regular, eso está regular, mira, está regular. La primera parte. Ya, escúchame, lo que pasa es que lo corté muy pronto. Hagamos de cuenta. Sí, hasta aquí. Hasta aquí está la taquicardia. La próxima pongo el más grande. Ya. Este de aquí es una taquicardia con QRS estrecho, regular. ¿Sé lo que tiene? No sé. Entonces a este paciente se le puso adenosina y miren, cesó la taquicardia y el paciente volvió a ritmo sinusal. Entonces, cuando una taquicardia con QRS estrecho cede con la adenosina o con las maniobras del S, te la convierte automáticamente en una TRIN o en una TRAP. Como yo sé si es TRIN o TRAN, ver el latido que se queda. Si el que se queda es un Wolff Parkinson White, como estoy aquí, el paciente tiene una TRAP, que es antidrómica o ortodrómica. Que fue ortodrómica. Sí, una TRAP que fue ortodrómica. Mientras que si se queda con ritmo sinusal, es una TRIN. ¿Ya? Ese es el abordaje. Tengo una taquiarritmia que cesa completamente con maniobras del bloqueo V, solo pueden ser dos dependientes. Ya saben, las dependientes son el TRIP y la TRIN y la TRAN.
Miremos acá. Acá tenía otra arritmia regular con cuerpo estrecho. Sé lo que tiene, no sé. Se le puso adenosina y miren lo que pasó. Provocó bloqueos a V. Bloqueos a V. Lo bloqueó totalmente. ¿Ya? Esa ahí también es una TRIN o una TRAF, dependiendo de cuál es el ritmo que se queda luego de la taquicardia cesada. Vamos a hablar un poquito más adelante de la TRIN y la TRAF, porque hay un criterio que les puede ayudar a diferenciarlo. Vamos a continuar con otra arritmia, el flúter auricular. El flúter se forma por la presencia de un foco ectópico a nivel del istmo cabo tricuspidio. Este foco ectópico lo que hace es siempre latir y dar la vuelta completa a la aurícula, dar la vuelta completa a la aurícula, dar la vuelta completa a la aurícula. Y en ese sentido, sí la despolariza grandemente la aurícula, ¿ya? El problema es que como es un foco ectópico, no te va a dar ondas P, ¿ya? Te va a dar otro signo, otro hallazgo. Y alguno de esos recién va a ir al ventrículo. No todos van a ir al ventrículo. La mayoría de veces el flúter, por cada 2, 1 por cada 2, te va al ventrículo, que se conoce con el nombre de flúter 2-1. Ese es el más frecuente. Flúter auricular. ¿Cómo diagnosticamos el flúter auricular? Sencillo. El paciente tiene ondas P, no hay ondas P. ¿Ya? No hay ondas P porque no es un ritmo del nodo sinusal, por eso no tiene ondas P. Es un ritmo amorfo, horrible, que sale de por acá abajo. Entonces no te puede dar una onda P. Lo que te da es presencia de las ondas F. Se acabó. Eso es lo único que tiene el flúter. Presencia de onda. Es más, ahorita para el próximo curso ya no voy a decir esa burrada de no hay onda P, sino que solo voy a decir presencia de ondas F. ¿Por qué? No hay flúter sin ondas F. No hay. No pueden ustedes decir que es un flúter si no tiene ondas F. Es definitorio, definitorio. Porque eso te dice que es un circuito de macro reentrada que se genera fuera del sistema de conducción. ¿Ya? Y ustedes preguntarán, ¿y qué pasó con eso de la regularidad? No es criterio. Yo puedo tener un flúter regular o un flúter irregular. ¿Por qué? Porque la mayoría de veces sí es cierto de que mantiene un ritmo regular. Siempre de cada 2 envía un impulso al ventrículo. Entonces en la siguiente otra vez. 1, 2 envía un impulso. Luego en la siguiente 1, 2 envía un impulso. Ya, eso es lo que hace siempre. ¿Ya? O puede hacer 1, 2, 3 y recién enviar el impulso. En el siguiente hace 1, 2, 3 vueltas y dar el impulso. Casi siempre hace eso. Por eso se suponía que el flúter era regular. ¿Ya? Pero hay un flúter que se llama flúter con bloqueo AB variable, que es cuando el flúter da una vuelta a la aurícula y envía el impulso. En la siguiente vez que lo hace, 1, 2 y envía el impulso. En la siguiente vez, 1, 2, 3 y da el impulso. En la siguiente vez, 1 y da el impulso. Y en la siguiente vez, 4 y da el impulso. Ya, pero como yo sé que es flúter, por la presencia de ondas F. Se acabó. Ondas F. ¿Qué son esas ondas F? Vamos a aprenderlas. Las ondas F es la presencia de una rebaladera que yo les enseño como subidita, bajadita, montículo de arena. Subidita, bajadita, montículo de arena. Subidita, bajadita, montículo de arena. Revisen. Subidita, bajadita, montículo de arena. Subidita, bajadita, montículo de arena. Si ustedes ven esas ondas de subida, bajada, se denominan ondas F mayores, o llamado también dientes de sierra.
Entonces, aquí ustedes, si la ven esto, sobre todo en cada inferior, van a decir que están ante un flúter. La mayoría de veces, el 90%, es un flúter regular, ¿ya? Entonces, si regresamos a las diapositivas anteriores, en donde había un flúter, este de aquí. ¿Se acuerdan que les dije que, listo, analizamos y dijimos, ¿es regular? Sí. ¿Cueres estrecho? Sí. ¿Sé lo que es? Dijimos en ese entonces, no sabíamos qué era. Ya, pero a partir de ahora ustedes ya saben, ¿sí? Subidita, bajadita, montículo de arena. Subidita, bajadita, montículo de arena. Si yo veo esto, sobre todo en cara inferior, estoy ante un flúter auricular. ¿Que es regular? Por supuesto, es regular. ¿Ya? Entonces vamos a ver el siguiente diferencial de un ritmo irregular. Al inicio, y lo correcto, lo ético es que si yo veo en emergencia un ritmo, una taquicardia que es irregular, yo debo tratarla como FA. Ya, pero aquí debemos poner entre paréntesis y voy a poner, ojo, solo para que seas académico, puede ser también un flúter con bloqueo AB variable. ¿Ya? Entonces, creo que no te va a tomar más de 3 segundos observar la cara inferior y ver, no hay ondas F mayores, por lo tanto, es una FA. Listo. Tranquilo tranquilo, ¿ok? ¿Tienen alguna pregunta? Veamos acá. Salió el diagnóstico. A ver, chicos, vamos. ¿Es regular o irregular? Analicemos este de aquí. ¿Regular o irregular? Chicos, ¿regular o irregular? Regular. Ya, ¿QRS estrecho o QRS ancho? Digan, chicos, ¿QRS estrecho o QRS ancho? Analicemos. ¿Cómo está? Se fueron. Ya, estrecho. Si es estrecho, ¿sé lo que es o no sé? ¿Sé lo que es o no sé? Digan, ¿sé lo que es o no? Díganme. No sé lo que es. ¿Por qué? Porque yo no veo yo no veo ondas F mayores, por tanto no puedo decir que es un flúter. No puedo decir. No puedo decir. Ya, entonces hay que hacer maniobras del nodo AV. ¿Y qué pasó al hacer las maniobras del nodo AV? Aparecieron las ondas F. Se fue mucho. Ya. Aparecieron las ondas F. ¿Dónde están? Aquí. Por tanto, el paciente no se terminó la taquicardia, obviamente, porque es independiente del nodo V, pero al menos me dejó ver. Me dejó ver. Ya hay veces en donde se para la taquicardia y eso ya tú sabes que es o trin o trap. Se acabó. No hay más nada que hacer.
Pero en las demás, en las independientes, se las va a enlentecer para permitir la apertura o abrir más los espacios y poder observar cosas que en la taquiarritmia muy rápida no puedes ver. Ya, entonces, al poner la adenosina, no se paró, pues yo ya sé que eso es un flutter, porque veo las ondas F. Vamos acá. Digan, chicos, ¿regular o irregular? Díganme, ¿regular o irregular? ¿Regular o irregular? Irregular, perfecto. Yo les dije que en la emergencia, si ustedes ven irregularidad, eso es sinónimo de, voy a poner sinónimo o equivalente a FA, ¿ya? Pero no les va a tomar 3 segundos observar si hay la siguiente arritmia o algún criterio de la siguiente arritmia irregular. ¿Cuál es esa arritmia irregular? Flutter con bloqueo AV, ¿cierto? Variable. ¿Ven o no ven el criterio definitorio de Flutter? ¿Lo ven o no lo ven? ¿Lo ven o no lo ven? Los ve, perfecto. Ven las ondas. ¿Qué ondas ven? Las que yo les enseñé. Subidita, subidita, bajadita, monticular. ¿Ya? Si ustedes ven esto, están ante un flutter, porque tiene ondas F mayor. Entonces, para todo el mundo está perfecto si ustedes dicen ASFA, porque está irregular, ¿sí? Porque está irregular. Aquí hay pocos, acá hay más. ¿Ya? ¿Por qué? Si se ponen a contar cuántos hay acá, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mientras que acá solamente hay 1, 2, 3, 4, 5. Y así es el flutter. A veces hay 1, a veces hay 2 vueltas, a veces hay 4, a veces hay 8. El flutter es así de irregular a veces. Muy pocas veces en realidad. ¿Ya? Entonces, para lo que antes era todo era FA, ustedes ya pueden decir si es flutter auricular con bloqueo V. Variable. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No. Veamos, este electro de aquí, ¿es regular o irregular? Este de aquí es irregular o irregular. Ay, irregular, perfecto. Como es irregular, ¿y saben por qué hice esta expresión? Porque me sale el diferencial abajo, perdón, el diagnóstico. Y la idea era que ustedes me dijeran y luego yo les pusiera el diagnóstico. Este de aquí a primera vista y para el 99% de la población médica, este de aquí es netamente una fibrilación auricular. Y está bien, está aceptado porque lo tienes que tratar como tal. ¿Por qué? Porque es irregular, es un ataque de arritmia irregular. ¿Cuánto está la frecuencia cardíaca? Veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 30. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 10. Hay 10. Hay 10. ¿Ya? Es una taquiarritmia en donde los complejos curiosos son irregulares. Entonces eso es FA. Pero si ustedes observan, ¿qué aparece? Lo que yo les enseñé. Subidita, bajadita, montículo de arena. Subidita, bajadita, montículo de arena. Por tanto, esto de aquí es un flúter auricular con nombre y apellido. Bloqueo AV variable. Eso les va a dar a ustedes un plus. Un plus. ¿Ya? Porque todos van a decir, Doc, es una FA. Ah, ya, perfecto, trátala igual. El flutter y la FA son primas hermanas, se van a tratar igualito, ¿ya? Se van a tratar idénticos. Pero
le vas a poner el nombre. No es lo mismo que te digan a ti, qué sé yo, Iliana, que te digan Lisbeth. No, no es lo mismo. Se parecen bastante, bastante, diría yo, casi gemelas, mellizas, pero son diferentes. Entonces, tienen que hacer eso. Vamos, la siguiente. Ay, ay. Vamos a ver esta de aquí. No se parecen los nombres, dice. Vamos a ver acá. Esta es una taquiarritmia estable, por supuesto, pensemos. ¿Es regular? Sí, es regular. Yo veo lo mismo aquí, lo mismo acá y lo mismo acá. Es regular. Es estrecho, es el QRS. Está estrecho, está ancho. ¿Cuánto mide? Mide, creo que mide 2 cuadritos chiquitos. Máximo 2 cuadritos y medio, ya, pero está estrecho. Entonces yo le pregunto, ¿esta arritmia que está aquí, sé lo que es o no es? Hasta ahorita solamente hemos aprendido a diagnosticar con claridad y con criterios la FA y el flúter, más nada. Solo nos olemos o sabemos por ahí que si cesa, eso es un trin o un trap, ¿cierto? Una trin o una trap. Pero ahora vamos a aprender criterios para poder diagnosticar a esas de ahí. Antes de que usemos la maniobra, ¿ya? Porque esa es la idea. La idea es saber antes qué es lo que tiene el paciente, ¿ya? Entonces, a este paciente se le hizo las maniobras y miren lo que provocó. Provocó bloqueos que luego terminaron en ritmo sinusal. Y si acabó la arritmia, esto de aquí es una TRIF o una TRAM, pero una TRIF, una TRIN o una TRAF. La TRIN obviamente va a tener el latido normal, mientras que la TRAF va a tener la onda delta, ¿ya? Entonces, miremos. Veamos. Este de aquí es otro paciente en donde también estaba estable, el ritmo es regular porque todas son igualitos, QRS estrecho porque no mide mucho, pero ahora viene la pregunta, ¿sé lo que tiene? No, utilizamos maniobras y ¿qué es lo que provocaron? Que el paciente tenga ritmo sinusal. Si tiene ritmo sinusal, eso automáticamente te dice que la taquicardia que tuvo era una TRIM, ¿verdad? Creo que todos estamos clarísimos, era una TRIM. Pero ahora vamos a ver, ¿será que hay algún detallito que me haga decir, ah, esto de aquí es una TRIN o esta de aquí una TRAF antes de darle las maniobras de los bloqueos, del bloqueo V? Por supuesto que sí. Ya, ¿en qué consiste el TRIN? La TRIN o la intranodal es una arritmia de reentrada que da la vuelta en el nodo V, ¿sí? Da la vuelta. Mientras que la TRAF, que es la ortodrómica de Well-Parkinson-White, que también tiene QRS estrechos, es una reentrada, pero con la con la vía accesoria que está por acá. Acá está la vía accesoria. Entonces el impulso nervioso viene de la vía accesoria al circuito normal y luego regresa otra vez. La vía accesoria al circuito normal. O de la circuito normal a la vía accesoria. Del circuito normal a la vía accesoria. Esas son las de reentrada. Ambas son de reentrada. Déjame ver. Ya. Entonces, las dos van a darte esta característica. Las dos van a ser QRS estrecho y no te van a dar ningún criterio de las otras arritmias que ya conoces. Entonces, al hacer la maniobra, si se transforma en esto, ustedes ya saben automáticamente que es una TRAF. ¿Por qué? Porque no quedó en ritmo sinusal, sino que, bueno, sí quedó en ritmo sinusal, pero no normal, sino que quedó con la onda delta y el PR corto, ¿sí? Veamos el criterio que te puede ayudar mucho. Cuando hay un complejo QRS estrecho y no hay las ondas F mayores que te digan que es un flúter, observa la onda P, observa posterior al complejo QRS. Sí, yo sé que la arritmia es muy rápida,
pero a veces en este espacio aparece la onda P, ¿ya? La onda P de la taquicardia, ¿sí? Entonces, ustedes deben analizar los elementos. Quiero que desde hoy para toda su vida aprendan que esta es el complejo QRS y esta que está aquí es la onda T. Cuidado vayan a decir que es la P. No. Si yo tengo una taquiarritmia y yo veo algo en medio de los complejos QRS positivos, eso de ahí es más una onda T que una P, ¿sí? Porque la T tiene mayor voltaje, por ende se va a ver mejor, ¿sí? Recuerden, todo por predominancia de voltaje. Siempre que yo tengo una taquiarritmia y los complejos estén muy cerca y veo una onda positiva en medio, eso seguramente es una T, ¿ya? Entonces analicemos aquí, este es el complejo QRS, esta es la T. Este es el complejo QRS, esta es la T. Listo. Ahora yo les dije, observarán muy bien que puede haber detrás del complejo QRS una onda P. ¿Ya? Perfecto. Si hay esa onda P, ustedes pueden decir si es una TRIN o una TRAF. No, porque si tiene onda P, puede ser las dos. Puede ser una TRIN o puede ser una TRAF. ¡Ah, caramba! Entonces, ¿qué es lo que me diferencia? La distancia. La distancia hacia el QRS. Y para eso aparece un término que probablemente nunca más en la vida lo van a escuchar y se denomina RP. ¿Ya? RP es el término definitorio de las taquicardias intranodales o taquicardias con complejo QRS estrecho. Como yo encuentro la P posterior al complejo QRS, es decir, a la R, yo tengo que medir la distancia hasta la R y voy a ver. Si tiene un RP cortísimo, yo voy a tener una TRIN. Mientras que si tengo un RP largo, yo voy a decir que es una TRAM. Y es obvio. ¿Por qué? Porque la TRIN, la distancia es chiquita. El circuito de macro reentrada hasta que te genere una P. Hagamos de cuenta. Se despolariza el ventrículo al hacer así y llega a la aurícula y te da una onda P. Entonces es muy cerca del ventrículo la despolarización del aurículo. Mientras que si yo tengo una vía accesoria por acá, perdón, se fue. Si yo tengo una vía accesoria por acá, la distancia de despolarización del ventrículo y luego que suba y te despolarice la onda P, te despolarice el aurículo y te genere la P posterior al complejo QRS, va a ser más largo. ¿Ya? Entonces, TRIN, RP corto, TRAF, RP largo. Y vamos a ver qué tan largo es. El TRIN debe tener menos de, pongámosle, a ver, ustedes, dos cuadritos chiquitos, chicos. Dos cuadritos chiquitos. Si mide más de dos cuadritos chiquitos, eso es una TRAF. Entonces veamos acá. ¿Cuántos cuadritos tiene? Desde aquí que está la P hasta la R está poquito. Tiene menos de dos cuadritos chiquitos. Por tanto, eso era una TRIN. Y al poner la enosina, miren lo que pasó. Sinusal. Por tanto, yo ya sabía que eso de ahí era una TRIN. Yo ya sabía, por el RP corto. ¿Ok? Otro criterio que ustedes pueden saber es que la TRIN te va a dar algo en la clínica del paciente, que aquí era un video, pero no se pudo, que consiste en el signo de la rana. ¿Ya? Cuando el paciente está despolarizando la aurícula, encuentra cerrada la válvula tricuspidia, porque también está despolarizando ¿quién? El ventrículo. Primero se despolariza el ventrículo, al despolarizarse los ventrículos, cierra las válvulas auriculoventriculares, la cierra. Por tanto, posterior, muy cerquita, se despolariza la aurícula y encuentra las válvulas tapadas. Entonces la sangre se va para el cuello y el paciente tiene como el signo de la rana. ¿Ya? Eso también te puede orientar a que es TRIN. Ahora vamos a ver cuando es una TRAF, una ortodrómica del World Parkinson. Yo tengo aquí una con QRS estrecho. Perfecto.
¿Tiene ondas F? No, entonces yo no sé lo que es, pero listo, encontré que hay una onda P posterior al complejo QRS. Entonces midamos chicos, midamos. No te va a tomar más de 3 segundos y ver que tiene un 2 y más de 3 cuadritos, más casi 3 cuadritos. Por tanto, es un RP largo. Si es un RP largo, eso es una ortodrómica del World Parkinson. ¿Ya? Y se le dio adenosina y miren lo que apareció, la onda delta. Ahora yo ya sé con mucha más certeza de que era una ortodrómica, pero antes yo ya lo sabía, ¿sí? Veamos acá. ¿El RP es largo o es corto? Es largo. Por tanto, es una ortodrómica del World Park. ¿Sí? Espero que les haya gustado ese truco. Vamos a la última. Ah, no, la penúltima. Sí, vamos a la penúltima, taquiarritmia supraventricular, que es la taquicardia sinusal. El paciente está estable, por supuesto. Pensemos, ¿es irregular? No, esto es regular. Tiene siempre la misma distancia, por tanto, observemos el complejo QRS. ¿Cómo están? ¿Estrecho o largo o ancho? Está estrecho. Tiene menos de 3 cuadritos. Sé lo que es, veamos. Veamos. ¿Tiene ondas F mayores? ¿No? Por ser regular ya no puede ser fibrilación, ¿verdad? Entonces ya no es fibrilación. ¿Tiene ondas F mayores? Ya no puede ser flutter, para nada. ¿Tiene onda P posterior? No, no las tiene posterior, entonces no puede ser ni TRIN ni TRAP. ¿Qué puede ser? Puede ser dos cosas. Puede ser una taquicardia sinusal o una taquicardia auricular. Entonces veamos cómo está. La taquicardia sinusal va a tener una onda P positiva. En D2, veamos. Los criterios serían frecuencia cardíaca mayor de 100, obviamente, por ser un ataque de arritmia. La onda P es positiva en D2 y negativa en AVR. Tiene una P por cada complejo QRS y último, los latidos son sincrónicos. ¿Ya? Perfecto. Entonces, ahí encontramos una taquicardia sinusal. Veamos esta de aquí. Perfecto. ¿Es una taquicardia? Sí. Busquemos. ¿Es regular? Sí. Seguimos. ¿QRS estrecho o ancho? Estrecho. Está estrecho. ¿Qué más? ¿Sé lo que es o no? ¿Tiene ondas F? No, no puede ser flutter. Ya tampoco puede ser FA. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Tiene P posterior? No, la P está justo antes. Entonces, tiene que ser una sinusal. Listo. Cuando veamos una taquicardia sinusal, siempre tratemos de encontrar quién provoca la sinusal. Porque la taquicardia sinusal es secundaria A en el 98% de los casos. Por tanto, aquí tiene el paciente un síndrome coronario agudo. Ese es el causante. Entonces, ustedes no van a tratar la taquiarritmia. La sinusal no la van a tratar. La taquiarritmia, no. En este momento ustedes van a tratar al TEP, van a tratar a la crisis de ansiedad, van a tratar al síndrome coronario agudo, van a tratar la fiebre, van a tratar el dolor, lo que sea. Pero la taquiarritmia no. Cuidado, le van a estar metiendo antiarrítmicos o inclusive beta bloqueantes, no, para nada. Solamente, chuzo, no, nada. Solamente en el caso de que de verdad ya intentaron y no pararon, por ejemplo, en un paciente que tiene un cromocitoma, es necesario poner un medicamento antiarrítmico, ¿ya? Un paciente que tiene una crisis hipertiroidea, ahí es necesario poner un antiarrítmico. ¿Por qué? Porque la taquiarritmia es secundaria, pero a un estímulo constante, ¿sí? Un estímulo constante. Por eso no va a cesar así nomás, ¿ya? ¿Estamos claros? Veamos acá. Chicos, vamos a hacer un break, ¿sí? Porque tengo la garganta seca.
Y vamos a continuar con la taquicardia auricular, que ya es la última, ¿sí? Vamos a hacer un stop. Hagan preguntas ya mismo. Listo, muchachos. Entonces, la última que nos falta de las supraventriculares es la taquicardia auricular. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología? Simplemente yo tengo mi corazoncito ahí y de repente aparece un foco ectópico por acá, ¿ya? O puede aparecer muchos focos ectópicos. Entonces, por eso la taquicardia auricular puede ser unifocal o multifocal dependiendo de los focos, ¿ya? La taquicardia auricular monofocal o unifocal usualmente, y gracias a Dios, para ayudarnos, el foco ectópico suele estar abajo, suele estar acá, ¿sí? Entonces, es una taquiarritmia que se parece mucho a un ritmo que ya aprendimos anteriormente, ¿ya? Que la frecuencia estaba entre 60 a 75 latidos por minuto. Ahorita es la misma arritmia, pero con una frecuencia mayor de 100. ¿Cuál es esa? ¿Se acuerdan del ritmo que aprendimos eso? Perfecto, Ilian. El ritmo auricular bajo, cuando tiene mayor de 100 latidos por minuto, se denomina taquiarritmia, taquicardia auricular unifocal. ¿Sí? ¿Cuáles son los criterios? Sencillo, frecuencia cardíaca mayor de 100 o bordeando los 100 latidos por minuto. ¿Por qué? Porque ustedes ya saben que el ritmo usualmente tiene hasta 75 o 77. Por encima ya es una taquicardia. Pero a nosotros nos gusta que tenga 100 latidos para considerar la taquicardia, ¿ya? Entonces por eso pongo 100 latidos por minuto, que tenga la P negativa en D2 y que la tenga positiva en AVR. Como acá la vemos positiva y la vemos negativa. ¿Qué más? Tercero, que tenga una P antes de cada complejo QRS, eso sí lo tiene una P antes de cada QRS, una P antes de cada QRS, una P antes de cada QRS, una P antes de cada QRS. Y el último latido sincrónico. ¿Lo tiene sincrónico? Por supuesto. Entonces, ahora ustedes ya saben a la pregunta que dice, ¿sé lo que es? Flutter si tiene F mayores. Taquicardia sinusal si tiene la P positiva y todos los signos del ritmo sinusal, excepto la frecuencia cardíaca, que está superior de 100 latidos por minuto. ¿Qué más? Si la tienen la P posterior, puede ser una TRIN o una TRAF. Y ahora la última, taquicardia auricular unifocal. Si tiene negativa la onda P de 2 y positiva en AV. Perfecto. Creo que hay una preguntita. No, era la respuesta de Ileana. Yo les dije que la taquicardia auricular puede ser unifocal o multifocal. Perfecto. Asimismo, como teníamos un ritmo auricular bajo, y si se hace taquicárdico, se va a llamar taquicardia auricular monofocal, teníamos otro ritmo, en la que yo tengo muchos focos ectópicos en la aurícula, ordenados, pero muchos focos ectópicos. ¿Cómo se llamaba ese ritmo? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llamaba ese ritmo? Ritmo de marcapasos migratorios, que consistía en que teníamos una frecuencia entre 60 y 75 aproximadamente, muchas ondas P, ¿ya? Y que había al menos una P por cada QRS. Eso eran los criterios. Ahora, eso es lo mismo, pero que tiene una frecuencia rondeando los 100 latidos por minuto superior. Va a tener muchas ondas P. Entonces, miremos. Acá hay una onda P. Acá tenemos otra morfología de onda P.
Acá tenemos otra morfología onda P. Acá tenemos otra morfología onda P. Acá tenemos otra morfología onda P. Entonces tiene muchas morfologías, más de 3. Si está taquicárdica y está al menos una por cada QRS, eso es una taquicardia auricular multifocal. Esto es lo comúnmente en UCI la llaman la TAN y está asociada mucho al paciente con EPOC o cualquier patología respiratoria. La TAN es de mal pronóstico, ¿sí? Es por cuando el paciente ya va a fallecer, ya está en los últimos días, está viviendo ya porque el aire es gratis. Listo, entonces ya ustedes son unos expertos en taquicardias supraventriculares. Vamos a ver un poquito el tratamiento de la fibrilación y el flúter. ¿Por qué? La taquicardia sinusal, ya les dije cómo se las trata. Se trata la causa secundaria A, excepto en algunos casos en donde puede llegar a necesitar la ayuda de un antiarrítmico, sobre todo frenador de frecuencia, ¿ya? La fibrilación y el flúter, eso es lo que vamos a ver ahorita. La taquicardia multifocal no tiene en realidad una causa porque es por la patología que ya lo va a matar. ¿Ya? La taquicardia auricular unifocal sí, esa sí necesita frenador de frecuencia. Y vamos con la taquicardia por flúter y fibrilación. Yo siempre hago la analogía que estas arritmias son primas hermanas, por eso las vamos a tratar de estudiar juntas, y las comparo a una vasija de porcelana sobre una mesa que tiene 4 patas. Si esa vasija se cae, se quiebra. ¿Y cuándo puede caerse esa vasija? Cuando alguno de los tratamientos no está bien establecido, ¿sí? Tiene 4 patas, para mantenerse en flote tienen que estar los 4. ¿Cuáles son el tratamiento? El primero es control de ritmo. Como es una arritmia, usualmente siempre todos, sobre todo los médicos que recién empezamos, queremos cambiar de ritmo. Si está en una arritmia, tratar de llevarla siempre a ritmo sinusal. Por eso utilizamos antiarrítmicos, ¿ya? Pero vamos a ver que a la larga, a veces ya simplemente se queda con la arritmia, ¿sí? El siguiente escalón es la anticoagulación. Un paciente con fibrilación y flúter, como son despolarizaciones ineficientes, ya que son dadas por focos ectópicos, la contracción ineficiente en la aurícula va a generar éxtasis sanguíneo y esto a su vez va a provocar que la sangre se coagule y te puede dar ictus o te puede dar la formación de trombos que salgan y te dé isquemia. ¿Cuál es otra pata? El control de la frecuencia. ¿Por qué? Porque usualmente se presentan con frecuencia cardíaca elevada. Que puedan tener una frecuencia cardíaca normal, por supuesto. El paciente tiene la ventricular entre 60 y 100, pero en algunos casos, la mayoría, la que te lleva a emergencias porque tiene una taquiarritmia dada por la fibrilación y el flux. Y el último, que no debería ser tan olvidadizo, es el control de las comorbilidades, porque un paciente con fibrilación y flúter siempre tiene comorbilidades de base. ¿Ya? Entonces, aquí van nuestras queridas amigas, que son la fibrilación y el flúter. Aquí están. Las dos son muy rápidas, entonces necesitamos quien les pare el carro. ¿Ya? Y para ellas tenemos 3 amigos que son el beta bloqueante, el bloqueador de canal del calcio y la digoxina. ¿Sí? La digoxina por aquí atrás, pero en algún momento puede salir. Siempre existe la digoxina como opción terapéutica. ¿Cuál es el objetivo? De esa fibrilación al flúter, el objetivo no es llevarla a 60 o 70 de respuesta ventricular, no, sino que el objetivo y con el que mejora el paciente es si llevamos esa frecuencia a menor de 110 latidos por minuto. Pero hay que tener una cosa, cuidado, la FEBI, porque no podemos dar, sobre todo, calcio antagonista de tipo verapamilo y diltiazem, que es el que vamos a utilizar para frenar la frecuencia de la fibrilación auricular si tenemos una FEBI o síntomas de FEBI disminuida, ¿ya?
Ahí podemos utilizar los beta bloqueantes y la digoxina. El tratamiento, ¿cómo va a ser? Lo mismo, fibrilación y flúter. Si el paciente no está estable, lo mandamos a cardioversión urgente. Sí, eso ya está clarísimo. Cardioversión. Pero ahora, si el paciente está estable y tiene irregularidad, ya sabemos que es un flúter con respuesta B variable o sabemos que es una fibrilación auricular, ¿no? Hacemos una siguiente pregunta. ¿La arritmia tiene 48 horas? ¿Cómo sabemos que tiene 48 horas? El paciente a veces le dice, doctor, yo tengo, como el paciente está estable, él te habla. Dice, doctor, yo tengo desde hace 2 días que el corazón me late. Ya, entonces ahí te está diciendo que la arritmia empezó hace más de 2 días. Pero hay veces en las que no sabes cuánto te duró. O te dice, doctor, ya tengo 4 días con el corazón latiéndome a 1000 por hora, que así sí ha llegado pacientes a la emergencia. Entonces, si el paciente tiene mayor de 48 horas iniciado la sintomatología, o a veces no sabe cuándo sucedió, sino que en ese momento la detectas, nos vamos por este algoritmo, en el que el paciente no sabe si tiene más de 48 horas, si el paciente, aquí la pregunta sería, déjenme ponerla con morado, no sale el morado. Sería, así, pongámoslo morado. Ya. Si el paciente no sabe cuánto tiene la arritmia o la arritmia le ha durado más de 2 días, ustedes deben irse por este algoritmo, el de la flecha amarilla, que va a consistir en qué cosa. Nosotros no podemos revertir nunca una fibrilación en un flúter con más de ese tiempo, porque ya es muy probable, o no tan probable, pero sí hay la posibilidad de que ya haya formado un trombo. Entonces, si nosotros le cardiovertimos o le tratamos de revertir el ritmo, va a despegar un trombo y el paciente va ahora de estar rapidísimo el corazón a estar medio tonto, porque se isquemió el cerebro, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Cómo se lo trata? Se le manda anticoagulación por 3 días, 3 semanas, 3 semanas de anticoagulación oral, y de ahí se lo cardiovierte, y luego de la cardioversión se lo vuelve a anticoagular 4 semanas más. ¿Por qué? Porque luego de la cardioversión la aurícula queda tonta, ya no queda bien. Y si una aurícula queda tonta, por más de que esté en ritmo sinusal, te puede generar trombo, ¿sí? Entonces, por eso siempre, después de una cardioversión, el paciente se va con anticoagulación, en una fibrilación en el flujo. Listo. Ahora, ¿qué pasa si ustedes no quieren, el paciente en realidad no quiere irse 3 semanas y luego venir y seguir anticoagulado 4 semanas? ¿Cómo lo sabemos nosotros? Haciéndole un eco transesofágico. Esa es la única manera para saber si hay o no trombos. Ese es el problema. No lo cardiovertimos porque puede tener un trombo. Entonces, ¿cómo sabemos si lo tiene o no? Realmente es con un eco transesofágico. El eco transesofágico se pone el transductor por el esófago y justo detrás del esófago o delante del esófago está la orejuela izquierda en el corazón. Y ahí es donde se forman los trombos. Entonces, por eso se lo manda a hacer. Siempre se lo manda a hacer, por eso. Pero es caro. Por ejemplo, esta semana coticé un eco transesofágico para una paciente mía y le cuesta, ¿cuánto cuesta? Vamos a, vamos a, vamos a, sí, se paró la grabación porque dije un dato que no puede ser grabado, ¿ok? Ok, entonces es caro el ET, entonces por eso no se lo hace la mayoría de veces. Pero si el paciente tiene dinero, se le hace el ET y ahí se ve. Si el paciente no tiene trombos, la orejuela está limpia, se le puede hacer cardioversión inmediata, ¿sí? Y luego ya saben, 4 semanas posterior la anticoagulación. Pero ¿qué pasa si al hacerle el eco sale que sí tiene trombos? Vamos a la vía lenta.
anticoagulación 3 semanas, 3 semanas anticoagulados, y de ahí cardioversión, y de ahí anticoagulación por 4 semanas más. Sí, por favor no me escriban, si no me escriban que no los veo, porque tengo encima la paleta de escritura. La cardioversión eléctrica es siempre por el lado del paciente que no sabe cuándo tiene la arritmia y a los que sobrepasan las 48 horas. Cuando el paciente tiene reciencito nomás la arritmia, le podemos proponer la cardioversión farmacológica. ¿Sí? ¿Con qué? Con antiarrítmicos. ¿Qué tipo de antiarrítmicos? Podemos utilizar de acuerdo al corazón del paciente. Si el paciente tiene un corazón sano, no tiene nada, ni siquiera hipertensión arterial, no tiene valvulopatías, no tiene miocardiopatías, no tiene nada, no tiene isquemia, se le puede poner los antiarrítmicos de clase 1C y los antiarrítmicos de clase 3. Los de 1C van a ser, por ejemplo, la flecainida, propafenona, y la clase 3, la miodarona. Si el paciente tiene un corazón enfermo, solo podemos utilizar clase 3. ¿Por qué? Porque los 1C son medicamentos cardiodepresores. ¿Ya? Entonces no nos van a ir bien. Inclusive podemos provocarle falla cardíaca al paciente. Y la fregamos un poquito más. Listo, yo les dije, lo cardiovertimos al paciente y lo mandamos a la casa 4 semanas anticoagulado. Listo. ¿Qué pasa? Que la fibrilación en el flúter puede volver. Y ese es su criterio. La fibrilación en el flúter puede recidivar, a menos de que le hagas una ablación. Por eso se tiene que estadificar a un paciente y decirle si después de las 4 semanas se queda para toda la vida con anticoagulación o no. ¿Ya? Para eso utilizamos una escala que se llama la escala de Shad-Bass. Y eso nos va a decir, dependiendo de los puntos, si después de esas 4 semanas que la aurícula se quedó tonta y se quedó anticoagulado, se queda la anticoagulación de por vida o no. ¿Cómo lo hacemos eso? Veamos. Primer criterio que deben ustedes saber es que si el paciente tiene estenosis mitral o prótesis mecánica, solo va a poder irse anticoagulado con antagonistas de la vitamina K. ¿Cuáles son esos? Por ejemplo, la warfarina, los dicumarínicos, acenocumarol. Pero si el paciente no tiene esas dos, podemos utilizar el algoritmo de esta parte. ¿Qué nos dice el algoritmo? Calcular el Shad-Bass. Shad-Bass consiste en un acrónimo compuesto por insuficiencia cardíaca congestiva, hipertensión, la edad mayor de 75, diabetes, si atiende un stroke, un SB, una enfermedad vascular periférica, la edad entre 65 y 74 y el sexo femenino ya te da un punto. Entonces, la sumatoria de todos estos criterios te va a decir, si mi paciente tiene 0 puntos, es súper fácil. Si tiene 0, es decir, no tiene ninguna de esas cosas feas, no hay que hacer nada. El paciente las 4 semanas y se acabó. No se va anticoagulado de por vida. No hay que darle ni antiplaquetario, ni aspirina, no es necesario, ni anticoagulantes. En cambio, el paciente mayor o igual de 2, ese es facilito. A ese hay que darle anticoagulación. Lo difícil es al paciente que tiene un punto. Ya. A ese de ahí hay que considerar la anticoagulación. ¿Ya? Yo se las pongo mucho más fácil. El 1 solamente sería para los varones. ¿Ya? Para los varones, porque los varones no tenemos un punto por ser varones. Tenemos 0 puntos por ser varón. Si tenemos ya alguno de esos, ya podríamos considerar si anticoagular o no. Podríamos. En las mujeres no, porque si la mujer tiene 1 más, ya hace 2. Entonces ahí ya está suave.
tiene mayor o igual a 2 puntos. A esos hay que anticoagular. ¿Con qué anticoagulantes? Los de elección siempre van a ser anticoagulantes de acción directa, como por ejemplo el rivaroxaban, apixaban, ¿ya? Dabigatran, todos esos de ahí. Bueno, se suponía que aquí acababa la clase, pero estamos muy temprano, ¿no? Estamos muy temprano. Vamos a ver. Taquiarritmias. Vamos a ver la parte de complejos QRS ancho. Y decíamos al inicio que si el paciente tiene un QRS ancho, yo lo voy a tratar siempre como taquicardia ventricular y se acabó. Un porcentaje de los pacientes tienen taquicardia ventricular. Estas supraventriculares son las especiales, que ya les voy a mencionar. Las vamos a ver ya mismo, pero solamente son como 3 o 4 especiales. La taquicardia ventricular puede clasificarse dependiendo de la morfología del complejo QRS, es ancho, pero si en todas son iguales, perfecto, es monomórfica. Si en todas son diferentes, es polimórfica. ¿Y cuál es el otro criterio? ¿Cuánto tiempo se mantiene la taquicardia? Si tiene mayor de 30 segundos, es decir, ven la taquicardia QRS ancho, que es ventricular, y ya han pasado más de 30 segundos y se queda, eso es una taquicardia ventricular sostenida. Si desaparece, porque a veces viene taquicardia y se va, y viene otra vez ritmo sinusal. Eso se denomina no sostenida. Aquí yo tengo en esta imagen las taquicardias especiales, ¿ya? O las taquicardias con QRS ancho. Ya ustedes saben que tenemos aquí la taquicardia ventricular, que es en la mayoría de veces, pero puede ser una taquicardia supraventricular que tenga un bloqueo de rama. Eso es una taquicardia especial. Si yo tengo en estado de reposo un ritmo sinusal, pero el paciente tiene un bloqueo de rama derecha o un bloqueo de rama izquierda, al tener actividad física, el paciente te va a hacer una taquicardia con QRS ancho, ¿cierto? ¿Te va a hacer con QRS ancho o no? Vamos a poner un ejemplo. Aquí yo tengo mi onda P y tengo mi bloqueo de rama. Si así está en reposo, puchica, en taquicardia, te va a hacer un QRS ancho, ¿sí? Otro, si yo tengo un bloqueo de rama izquierda, si te hace una taquicardia, obviamente te va a hacer una taquicardia con QRS ancho, por más de que sea sinusal, por estar con el bloqueo ya en reposo, te va a hacer QRS ancho. ¿Cuál es el otro caso? El paciente que tiene una vía accesoria. Una vía accesoria. ¿Se acuerdan? El Parkinson White. Ese de ahí, estando en reposo, tiene la onda delta y al hacer taquicardia te hace la onda delta. Ese es QRS ancho, por supuesto. Ya, ese es otro especial. Suena raro. Ya, pero si lo escuchan, si pueden escucharlo bien, ya. Veamos, está aquí. Se me escucha con él. Ahí. Ahí, Diana. Sí, ya, perfecto. Muy bien, vamos a ver este paciente de aquí. Es una taquicardia, fue algo que viste ahora. Claro, fue el celular, yo lo dejé, supongo que por eso mejor. La taquicardia. Este es un paciente que sigue igual. Pero se puede entender usando el voz como robot.
¿Puedo seguir, muchachos? Bueno, continúo. La taquicardia está estable, por supuesto, porque si no, estuviera cardiografía en sesión, ¿no? Está raro. Espérenme un segundo, vamos a poner pausa. Sí, bueno, ya la taquicardia es muy exigente, ya, está. Ya luego voy a escuchar la grabación para ver si de verdad se escuchaba. En regular, o no, sí, el paciente puede regular en la misma distancia. Siguiente pregunta. ¿El complejo por es ancho, sí o no? Sí, es ancho. Como está ancho, por ende es ventricular y así lo tratamos. ¿Se acuerdan que era como en fibrilación? En la fibrilación, al ser irregular, puede ser fibrilación, flutter con bloqueo variable y también puede ser taquicardia auricular multifocal. La multifocal también te va a hacer latidos asincrónicos por el hecho de que un poquito está más distante que los otros focos, entonces también te va a parecer irregular. ¿Sí? Pero siempre van a tratarlo en emergencia como si fuera una fibrilación. Lo mismo está ancho. Puede ser los especiales, pero vamos a tratarlo con taquicardia auricular. Avancemos. Esta de aquí es regular, sí. Puede ser ancho, sí. Está grande, se complejo por eso. Miren esta de acá. Está enorme. Por tanto, es una taquicardia ventricular. ¿De qué tipo? Monomórfica o polimórfica. Monomórfica. Porque las monomórficas son en una misma derivación, tienen la morfología igual, en una misma. Ya, porque si ustedes se ponen a comparar AVR con AVL son diferentes y AVF son diferentes. Pero la idea de la monomorficidad es en una misma derivación. ¿Es sostenida o no sostenida? Esta de aquí probablemente sea sostenida. Veamos esta de acá. El paciente está estable, sí, regular, sí, complejo por ese ancho, taquicardia ventricular. Miren este complejo por ese, está anchísimo. Monomórfica o polimórfica, en una misma derivación está igual, por tanto es monomórfica. ¿Sostenida o no sostenida? Parece sostenida. Vamos acá. Yo les dije que si ven cueres anchas, es ventricular. Pero hay ciertos criterios que te hacen pensar o sospechar más de la idea de una ventricular. Entonces vamos a aprender esas cositas, esos detalles, que si quieres ser académico, mucho más académico, ya, pero no es ético en el momento de la emergencia. Si el paciente está estable, pues bueno, podrías hacer. El primer criterio es mucho más importante o definitorio de taquicardia ventricular es la disociación AV. ¿Por qué? Si es taquicardia ventricular, el ventrículo va a una frecuencia mucho más superior. ¿Ok? ¿Ok?